Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡que viva la familia! Muy buenos días, queridos amigos y amigas de su programa Que Viva la Familia. Yo soy el doctor Jorge Macías de Céspedes, director del Instituto de Matrimonio y Familia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estaré con ustedes durante esta mañana hablando sobre un tema que en los últimos días prácticamente el mundo entero ha estado hablando. Y es de la guerra o el conflicto, algunos le llaman crisis, entre Ucrania y Rusia. Y muchos tendrán la impresión de que estos son dos países bastante lejanos a nosotros y por consiguiente poco o nada tiene que ver con nuestra realidad. Nada más lejos de la verdad. Para hablarnos de esta situación, sobre todo, ¿quién es Ucrania o qué es Ucrania y quiénes son los ucranianos? En la mañana de hoy he invitado a un hermano monje mío, el padre Dionisio Flamini, miembro de la comunidad monástica de la Santa Transfiguración en Argentina. Este es un monasterio que pertenece precisamente a la Iglesia Católica Ucraniana. Y el padre Dionisio ha aceptado nuestra invitación esta mañana para compartir con nosotros un poco de historia de quiénes son los ucranianos, cómo es que se forma el país de Ucrania y por qué existe en estos momentos una guerra que sería muy simple decir que unos son los buenos y otros son los malos. Lamentablemente, en el mundo en que vivimos, en este tipo de conflicto, pues las verdades se comparten al igual que las culpas. Por consiguiente, le quiero dar entonces la bienvenida al padre Dionisio. Buenas, padre. Entonces, ¿qué nos tiene que decir sobre este conflicto o sobre esta crisis entre Rusia y Ucrania? Bienvenido. Hola, querido hermano Jorge, querido doctor, el cual te agradezco enormemente que me hayas hecho posible poder compartir con nuestros hermanos de Puerto Rico esta experiencia, qué es lo que nosotros tenemos que ver con esta guerra, qué significa esta situación, de dónde sale. Bueno, lo que hoy puedo traer son ciertas impresiones que yo como hispano y como bizantino y como perteneciente a la Iglesia Ucrania, digamos, esas múltiples pertenencias me han permitido ser testigo directo de varias cosas y por supuesto he aprendido de otros que saben mucho más que yo y que han sabido transmitir la experiencia. Cuando hablamos de Ucrania, estamos hablando de un país muy nuevo, de una nación muy antigua. El gran problema que cuando entramos a hablar de Ucrania es que si hablamos, digamos, del país, nosotros estamos acostumbrados que nuestros países en general ya, digamos así, adquirieron hace rato una forma más o menos definida y, digamos, la identidad nacional y las cosas se fueron construyendo con el tiempo después. En este caso es al revés. Los ucranianos, junto con los rusos y con los bielorrusos, son los tres pueblos que se los llama eslavos orientales. Es decir, si bien los eslavos proceden todos de una misma matriz, estos tres están muy emparentados entre sí, tienen un mismo origen, después un desarrollo diverso,
Pero nunca hay que olvidar esto, que ucranios, bielorrusos y rusos vienen de un origen, como podemos decir, cubanos, puertorriqueños y costarricenses. No podemos decir que sean gentes de, estrictamente hablando, razas diferentes o culturas opuestas, ¿no? Nosotros estamos mucho más vecinos entre los hispanos, pero en este caso, estas culturas que tienen un mismo origen han ido sufriendo modificaciones que las han ido alejando, sobre todo a la cultura rusa y a la ucraniana. En primer lugar, los ucranianos estaban en una zona que podemos llamar una zona de conflicto, una zona de paso. Ellos como pueblo, un pueblo amante de la paz, prolífico, trabajador de la tierra, fueron ocupando ese lugar, esa región, pero a pesar de todas las vicisitudes negativas. Ni hablemos de cuando vinieron los mongoles en el siglo III, en el siglo XIII, ni cuando siguieron viniendo otros invasores, luego cuando llegaron los polacos que ocuparon la parte occidental de Ucrania, que tiene mucha influencia occidental, luego vinieron los turcos y así, a lo largo de los siglos, y todos imponían su yugo duramente sobre la gente. Por lo tanto, el pueblo ucraniano no solamente vive en Ucrania, sino que sobrevivió a muchas vicisitudes que fueron moldeando a esta gente que ama profundamente su tierra. Entonces, padre, lo que usted me está diciendo que en ese lugar, en pocas épocas de la historia, ha habido paz. Muy pocas. Y una paz que muchas veces estuvo amenazada por el hambre, amenazada por otras dificultades, por la precariedad de los medios de vida, en la cual puede ser que no hubiera guerra, pero tampoco había felicidad ni abundancia. Es una tierra que siempre ha expulsado población. A lo largo de los siglos la gente va saliendo y formando otros grupos y yendo en todas las direcciones. Es por eso que no hay país que no haya recibido gente de aquellos lados. Y el siglo XX ha sido especialmente trágico porque el statu quo que había bajo el Imperio Austríaco se rompe con la Primera Guerra Mundial. Eso trae una fallida República de Ucrania Occidental, mientras el resto de Ucrania caía bajo el comunismo. Es ahí donde se crea los límites aproximados de la Ucrania moderna, que no existían. Hasta ese año, hasta 1917, ¿cuál era el límite de Ucrania? ¿Dónde empezaba y dónde terminaba? Fue, podemos decir, una línea bastante arbitraria. Sí, dependiendo de quién pinta el mapa. Exactamente. Sí. Y, digamos, entraron dentro de la definición de ese país muchas zonas habitadas por gente que no tenía esa cultura. Si uno tuviese que haber limitado los límites de Ucrania, los lugares donde había ucranios, tendría que haber hecho otros límites. Pero ya del vamos, como nadie pensaba que alguna vez Ucrania y Rusia fuesen a ser adversarios, se hizo de esta manera. Y, digamos así, Polonia tomó la zona occidental y sometió, como había pasado en otros siglos anteriores, a los ucranios a un estatus de ciudadanos de segunda categoría. Por lo tanto, entre el año 1920 y 1939, tenemos que fueron 20 años en los cuales el gobierno polaco del general Pilsudski, de la autoridad mayor de Polonia, ejerció un dominio muy duro sobre ellos, dificultándoles la vida. Fue una vida muy miserable, muy sufrida, sobre los ucranios, sobre los judíos, bielorrusos, sobre los que no eran étnicamente polacos. Y esa es la Polonia del Papa Juan Pablo II. Claro, que el Papa Juan Pablo II era polaco por parte de padre y ucranio por parte de madre. No sabía eso. Por parte, sí, sí, por eso él tenía
a diferencia del polaco común, para el cual el oriente cristiano le resulta un poco extraño Un o poco ajeno, extraño. él era un hombre que tenía el corazón en esos dos mundos. Se explica justamente por su historia personal, por su Claro. filiación. ¿Me explico? Entonces, el punto es que cuando esta zona de Ucrania Occidental, ya castigada por la Primera Guerra Mundial, que fue tremenda, ya castigada por la entreguerra de dominio polaco, mientras el resto de Ucrania padecía el hambre artificial, las purgas de Stalin, los campos de concentración en el cual moría gente, se la mataba de hambre. Hay millones, algunos hablan de 7, 5, 8 millones de campesinos muertos de hambre. Sí, eso es lo que llaman el Holodomor. Holodomor, exacto. Okay. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Todo esto está pasando a la vez. Sí, no porque mucha gente piensa esto, también, perdone que le interrumpa, mucha gente piensa que en la Segunda Guerra Mundial el único malo fue Hitler, que mató tantos millones de judíos. Claro. Pero Sí. se olvidan de que Stalin mató muchos más millones que Hitler. Y además en el medio muchos otros que no fueron nada buenos, porque por ejemplo vemos que la opresión que los polacos ejercieron sobre los ucranianos en entreguerras, ¿cómo se llama? Cuando llega el ejército soviético en el año 39, del 39 al 41, Ucrania Occidental es incorporada a la Unión Soviética, porque los nazis habían tomado el resto de Polonia. Ahí, por ejemplo, las minorías judías, muchas tomaron relevancia porque pertenecían al Partido Comunista. Claro. Y de alguna manera se la desquitaron para su lado. Ahora, ¿qué pasa? Los 2 años siguientes vienen los alemanes, vienen los nazis, y los nazis ponen a cargo de todo a los ucranianos y empiezan a descargarse sobre polacos y sobre judíos. De manera que por turnos unos eran verdugos de otros. Claro. Digamos, la sangre ha corrido por todas las manos allá. No es una historia fácil de contar, a tal punto que hoy hay días que hay heridas que no están cerradas. Cuando los alemanes se retiran, ocurrieron una serie de matanzas de polacos en Volinia, en una región, que hasta el día de hoy no se ha esclarecido, no hubo enjuiciados. Los principales colaboradores de los nazis era la llamada SS Galizien, formada íntegramente por ucranianos. Por eso es que uno va a encontrar que cuando los rusos acusan a los ucranianos de algo, los tratan de nazis. Porque ha habido muchos elementos que han colaborado gustosos con el régimen nazifascista. Sí, porque hoy en día cuando uno escucha de que los acusan de neonazis, lo que sea, inmediatamente la prensa de Occidente dice, pero ¿cómo nazis si el mismo presidente de Ucrania ahora es judío? Entonces, que no encaja. Exactamente. Pasa que ahí es donde vamos a entrar un poquitito más profundo en la Ucrania actual y en cuáles son las fuerzas que están chocando unas con otras, independientemente del querido, pobre y sufrido pueblo ucranio que siempre le pone el hombro a todo lo que le pasa, ¿no? Es decir, es gente muy sufrida y gente con una gran capacidad de entrega y de valentía. Pero cuando hablamos de la alta política siempre no estamos hablando de la gente común. Estamos hablando de que siempre hay otra clase de intereses o de influencias, ¿verdad? Y el punto acá está, como decíamos, hay una historia de mucho sufrimiento que termina con la Segunda Guerra Mundial, hay un reordenamiento de población, porque esa cantidad de polacos que vivían en Ucrania Occidental fueron enviados a Polonia. Es decir, Stalin ordenó el espacio de una manera que hizo que, digamos así, pusiera cada cual en su casa. El asunto es que después de todos los años de la vivencia tan dura del comunismo que se ensañó con Ucrania Occidental, porque ahí estaba la Iglesia Católica, que desde 1596 una parte de la Iglesia Ortodoxa se reunió con Roma de vuelta, reanudó la comunión.
Pero esto, que para los católicos es una alegría y algo bueno, desde el punto de vista de los rusos separados, es visto como una traición hacia sus fuentes. Sí, Entonces, que es la reacción que usted y yo muchas veces recibimos de nuestros hermanos claro, ortodoxos, que cuando claro, nos exacto. ven piensan Sí, que somos ortodoxos y somos ortodoxos, pero en comunión con Roma. comunión con Entonces Roma, nos ven como exactamente. traidores. Exactamente. Cuando en realidad yo le digo, cuando yo le digo, yo soy de origen latino, por lo tanto le digo, yo nunca pertenecía a la ortodoxia separada, ni apetecí, solamente que encontré cómo vivir ese carisma dentro de la Iglesia Católica, que es la única que tiene la unidad y la plenitud de los carismas. El resto son iglesias nacionales, nada más. No pueden Sí, ir más allá que las fronteras del país que se le asignó, y ninguna tiene voz universal ni la potestad universal que Cristo dejó a la iglesia, porque Cristo no dijo repártanse por países y cada uno administre una nación. Dijo sí, sean y uno eso es como el algo, Padre y yo somos uno. claro, y eso es algo que muchos en Puerto Rico, sobre todo los católicos, y en el mundo entero, no entienden a veces cuando se habla de la iglesia ortodoxa, se olvidan de que la iglesia ortodoxa, contrario a la iglesia católica, tú tienes los ortodoxos griegos, tú tienes los ortodoxos búlgaros, tú tienes los ortodoxos rusos, tú tienes los ortodoxos, o sea, que cada región de esas, no me acuerdo si eran 14, de las 14 iglesias autocéfalas, Sí, cada una que se llama la iglesia ortodoxa son muy nacionalistas. Y claro, a veces claro. uno se pregunta si lo que viene primero es su nación o si es la iglesia. Bueno, depende, justamente, es que ahí es donde uno, perdón con salir un poquitito del tema, No, 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 si donde, estamos, claro, justamente, donde, ¿cómo se puede decir que esa es la eclesiología del primer milenio? eh, el ajustarse estrictamente a naciones étnicas y no a lo que es la santificación de la iglesia como cuerpo, no claro, solamente la iglesia como etnia, como cuerpo, claro. y ahí es donde surge, digamos así, una gran discrepancia. Y además visto ahora que encima Moscú se separó del resto de las iglesias ortodoxas, con lo cual yo lo suelo llamar las iglesias ortodoxas, no hay una sola. Sí, claro, claro, No hay claro. una sola, porque cada cual reclama que es con quien hay que hablar, y bueno, eso ya complica las cosas. Pero volviendo a esto, justamente esta parte de la iglesia ortodoxa que reencontró su comunión con Roma, padeció el martirio hasta el hartazgo. La ciudad de Leópolis, la principal ciudad de Ucrania Occidental, perdió un tercio de su población, que era judía, en campos de concentración, un tercio de su población, que era polaca, desterrada a Polonia, y otro tercio de su población, que era ucraniana, desterrada a Siberia. O sea ¿Sí? que La ciudad prácticamente literalmente se repobló. aniquilaron. Sí, Exactamente, es decir, era, eran tragedias de tamaño colosal, de manera que los católicos, el patriarcado de Moscú, del brazo del Partido Comunista de la Unión Soviética, suprimió la Iglesia Católica y se llevaban todos bien, y los fieles fueron declarados que tenían que ser del Patriarcado de Moscú sin previa consulta, cero respeto a la libertad de la conciencia, que es algo que el Señor no ha suprimido. No hay poder nacional que pueda erigirse sobre la libertad de la conciencia, ¿verdad? padre, Sobre entonces el yo me libre imagino que en albedrío. ese periodo de persecución tuvo que haber martirio. Muchísimo, muchísimo, porque los ucranios católicos pagaron con su sangre cada uno de ellos el mantener la comunión con Roma, cada uno como podía, en medio de dificultades inenarrables, porque también había gente infiltrada
del servicio secreto para averiguar quiénes eran los católicos en las catacumbas. Esta situación duró 50 años, de manera que ninguno, contado por alguien que es obispo ahora, que era monje, es monje, Teodor Martiniuk, obispo del oeste de Ucrania. Él decía, llegó un momento en que nadie confiaba en nadie, nadie sabía quién era el verdadero católico. Claro. Era algo terrible. Cuando cayó todo esto, este sistema tan tóxico, tan negativo, con tantas cosas negativas, del cual hoy se quiere hacer una relectura positiva. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que cuando hable de Rusia para explicar este tema. ¿Qué pasa? Bueno, surge un deseo de libertad, y en ese deseo de libertad Ucrania se empieza a abrir a Occidente, sobre todo la parte occidental, y la parte oriental, que es de cultura predominantemente rusa y soviética, ellos quieren permanecer más unidos a Rusia. Entonces, estamos hablando del año 1991, hace unos 31 años. Sí, los otros donde días. Empiezan a manifestarse esas tensiones, porque una parte quiere abrirse cada vez más a Europa, a lo que llaman la sociedad democrática de hoy día, y el otro quiere mantener ciertos valores que son propios del acervo eslavo oriental. Es decir, hay ciertas diferencias de mentalidad. En el contenido pueden ser parecidas, pero la mentalidad en cómo se lo vive es, digamos así, es muy diferente. Y esa tensión entre la Ucrania, que había sido dominada por los polacos en el pasado, con más influencia occidental, y por los austríacos, y la Ucrania, que había sido dominada y habitada también por rusos durante siglos, comienzan a tironearse. Yo lo compararía con un grupo de hermanos de sangre, que son hermanos de sangre, pero que se criaron en casas distintas. Padre, vamos a detenernos ahí, porque lamentablemente tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿verdad? ¿Cómo no? Que nuestros amigos que nos están escuchando no se retiren, que enseguida regresamos. Pausamos. ¡Que viva la familia! Muy bien, estamos de regreso aquí con nuestro invitado de hoy, el padre Dionisio de la Iglesia Ucraniana, un monje que vive en Argentina. Somos compañeros monásticos y lo he invitado en la mañana de hoy para que nos dé luz sobre quiénes son los ucranianos, qué es Ucrania, y la verdad que la primera parte de nuestro programa ha sido extraordinario porque nos ha llevado brevemente por una larga historia, ¿verdad? Así que, padre, continúe con su exposición, que ha estado hasta ahora excelente. Me alegro mucho, gracias, querido Jorge. Hay una cosa que es muy importante. Entonces, ponía un ejemplo. Imaginémonos una familia muy numerosa, con muchos hijos, que por determinadas circunstancias tienen que criarse en distintas casas. Por unos años, esos hijos, unos viven con unos tíos, otros con unos vecinos, otros en otros pueblos, pero en un momento se vuelve a reunir a esos hermanos dentro de una misma casa, bajo una misma autoridad. ¿Y qué pasa? Esos hermanos han acumulado una experiencia diferente, un punto de vista diferente, opiniones, maneras de gustos, ideales, prejuicios diferentes. De la misma manera pasó esto. Los eslavos orientales, conocidos como rutenos o ucranios, más modernamente, que tienen, podemos decir, montones de puntos intermedios con los otros pueblos. No es que no hay una barrera tan definible, tan estricta entre un pueblo y otro. Resulta que se encontraron entre el comienzo del siglo XX, cuando se forma la República Socialista Soviética de Ucrania, y después se le suma, después de la guerra, la parte de Ucrania occidental,
se encierra dentro de unos límites a una población heterogénea. Es decir, eran hermanos, pero con puntos, fuera de ese punto era todo diferente. Y aquí que una vez que se deshiela todo esto, después del año 91, que cae el sistema comunista, vemos que empiezan las tensiones. Y las tensiones que durante años se habían sido manejadas por los, digamos así, los que apoyaban el que una sola cultura rusa englobara todo esto, toda, digamos así, como si decir, la cultura ucraniana es una variedad de la cultura rusa, con este concepto. Entonces se decía, bueno, a ver, hay que dejar la cultura provincial para abrazar una cultura universal. Entonces, eso es lo que se llamó rusificación, por lo que tenía una explicación también, porque tenían que tener un idioma para entenderse. Padre, algo semejante, perdóname sí. que le interrumpa, pero algo semejante, muchos de nosotros en Puerto Rico sentimos eso, pero con los Estados Unidos, que Puerto Rico, teniendo una cultura propia, teniendo una historia mucho más antigua que la historia de Estados Unidos, a veces nos sentimos como que la fuerza de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Pues nos está absorbiendo nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra religión. Así que yo creo que nosotros los puertorriqueños podemos identificarnos un poco nada más con esto mismo. Sí. Exactamente. La cuestión es que digamos así, la batuta la llevaban los universalistas, los prorrusos, hasta que termina la Unión Soviética y esto de poner la cultura nacional bien por debajo y la cultura soviética rusa por encima. Cuando viene el cambio, viene un cambio muy violento. Entonces, toman control los nacionalistas y claro, el nacionalismo puede dar frutos muy interesantes como amor a la tierra, amor al país, pero también hay formas exacerbadas. Y no nos olvidemos que ya había una rémora de una identificación de una parte de los nacionalistas con una ideología de corte fascista. Con lo cual empieza a haber muchísima más conflictividad. Sí. Pero la conflictividad, que es sobre todo una de las cosas que observé viviendo en Ucrania, existe entre ellos. Es decir, ¿cuántos años vivió usted en Ucrania? Meses y volví varias veces a lo largo de años. Sí. He visto el proceso de qué ha pasado en los últimos años, porque hay muchos cambios, y no siempre me parecen cambios saludables. Es decir, uno nota la decadencia de la población hacia la típica sociedad vacía de Occidente. Ucrania secularización, se va secularizando y hay gente que eso lo aplaude como un valor. Claro, sobre todo en Occidente. Entonces se están imponiendo ideologías artificiales a través de la televisión y ahí es donde uno encuentra los puntos de contacto que no tienen nada que ver con la gente que sufre esta guerra injusta. Claro. Una cosa es la gente a la cual le bombardean el departamento y que tiene que salir corriendo y que hoy, como me llamó un amigo de Eslovaquia, dice, estamos yendo en auto a la frontera a buscar a los ucranianos para llevarlos a nuestras casas. Fíjense qué solidaridad en Eslovaquia. La gente va, no dice, pobre gente, que el gobierno los ayude. Cada cual va a buscar una o dos familias para llevárselos a su casa. Claro. Sí, no entran al campo de guerra para sacarlos. Los ucranianos llegan a la frontera, que llegan las mujeres con los niños, ya está la gente esperándolos para llevárselos a sus casas. Qué triste. Y fíjense cómo el amor de hermano se muestra, donde tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Claro. A ver, esto también para nosotros los hispanos, para avivarnos de que tenemos una vida con muchas cosas buenas y que hay problemas que podemos resolverlos nosotros y no esperar a que venga potencia de otro planeta
a juntarnos ¿Qué la cosas basura en la nosotros calle. como ¿Me explico? latinoamericanos Ser podemos más aprender? activos. O sea, ¿qué cosas nosotros como latinoamericanos podemos aprender de este conflicto? Si algo. Una de las primeras cosas, y que yo creo que es que creo que han escuchado alguna vez la obra argentina llamada el Martín Fierro. Sí, sí, claro. El Martín Fierro es el poema nacional de Argentina Sí. que pone una serie de refranes y de máximas para orientar la vida. Y comienza una diciendo, los hermanos sean unidos. ¿Sí? Pues esa es la ley primera, en cualquier tiempo que fuera, porque si no los devoran los de afuera. Es muy, Y si hay muy algo que cierto. nosotros podemos aprender es que, a ver, hace siglos que llegaron a Puerto Rico, a Cuba, al Río de la Plata, todo esto que el otro, nuestros ancestros, los ancestros de nuestra cultura, Sí. de nuestra fe, y seguimos siendo hermanos, a pesar de que hace siglos de que estamos distantes físicamente. Por lo tanto, no perdamos ese tesoro los hispanos. Primero, querámonos y valoremos nuestra cultura, aprendamos de otras culturas, pero también respetemos y queramos la nuestra. No creamos que somos un error, una cosa que no tiene nada que ofrecer. Muy por el contrario, nuestro acervo común, nuestra historia, todos los valores que tenemos son de gran necesidad para el siglo que viene, para todo este mundo en el cual hay tanto desplazado, tanta guerra, tanto interés espurio. Nuestros países a veces pueden ser un poco más pobres o más desorientados políticamente, pero nuestra gente tiene un gran corazón Es y una gran buena. capacidad Sí. de vivir el valor del propio idioma, de la propia cultura, de la propia familia, y siempre aceptamos a otros que se sumen a nosotros. Como dicen, como algunos dicen en Estados Unidos, los hispanos vienen en todos los colores. ¿Sí? Es decir, hispano se puede ser desde pelo mota, bien Claro. oscuro, a rubio, pasando por mediterráneo, por indígena, por como fuera. Somos todos hermanos, somos todos hijos de la misma iglesia, y tenemos que ayudarnos y apoyarnos entre nosotros, querernos un poco más, Claro. Pues claro que hay que valorar lo ajeno y que hay mucho que aprender de los demás, pero en primer lugar, querernos nosotros, respetarnos y valorarnos. Porque si uno no sabe, no sabe quién es, no puede realizar su cometido en la vida. Sí. Tanto como persona como comunidad. Nos pasa a nosotros como iglesia católica. Hoy la iglesia católica sufre muchas formas de crisis, de pérdida de credibilidad, de conflictos, de interpretaciones que a veces son un poco capciosas o faltas de realidad. Volvamos al Evangelio, volvamos al Señor Jesús y sigamos las enseñanzas de nuestra Madre en la iglesia. Es decir, seamos hijos para poder vivir como hermanos. Claro. Para Claro. poder vivir como hermanos, cada cual con su don. Nosotros hemos recibido la gracia de vivir la fe en la forma oriental, tal Así como mismo. se transmite, que es muy genuina, que es muy fuerte y que es muy afín a nuestro acervo hispano. Es mucho más fácil para un hispano captar la fe de Oriente que para un anglo, porque sencillamente nosotros, los hispanos, somos mediterráneos, hemos crecido en contacto con Grecia, con Siria, con el norte de África, somos hijos de todas las influencias, somos mestizos por definición. Entonces tenemos esa sensibilidad que nos hace muchas veces muy ricos para comunicar lo que vivimos, para comprender lo que viven otros, nos da esa capacidad de ser puente. ¿Mm? De ser quienes unen las manos de los que están separados, de buscar conciliar desde Cristo. Instaurar en Cristo es reconciliar los corazones que están enemistados. Hoy, por distintas razones de acumulación,
lamentablemente un país hermano está atacando al otro en la otra punta del mundo. Un país como Rusia está atacando a Ucrania visiblemente y eso esconde otros conflictos más. Por eso cuando oremos por Ucrania, oremos para que todos tengan paz. No solamente para que los de afuera les quiten la paz, sino para que reine la paz y la justicia y para que Ucrania, sobre todo, no se aleje del Señor, Claro. para que persevere en la fe verdadera, que siga fiel a sus raíces. ¿No? A veces la gente que nos ofrece tanta ayuda gratis es porque, digamos, hay un dicho que dice que cuando las cosas son gratis es porque el producto es uno. Claro. Y a veces cuando están tan interesados Sí. en ayudarnos sin que paguemos, es que sencillamente Siempre hay un lo que precio para queremos. pagar. Hay un precio para Por pagar. supuesto, por supuesto. Por eso Padre, oremos para entonces, que Ucrania, sí. sí, O sea, por oremos lo que para me que está Ucrania diciendo, no se aleje de sus raíces. sí. Por lo que me está diciendo entonces, yo creo que Putin tiene hasta cierto punto razones para preocuparse que Ucrania esté teniendo relaciones con la OTAN o con el Occidente, ¿verdad? Que es muy fácil decir que Putin es el demonio, que los rusos están mal y que los ucranianos pobrecitos quieren ir entonces a la democracia. Eso no es tan blanco y negro como se pinta. No, no, para nada. Hay muchas otras clases de problemas. En primer lugar, una de las cosas que ha fastidiado todo y es que el pueblo ucraniano es muy trabajador, realmente muy sacrificado y la economía de su país, las administraciones corruptas han frustrado la capacidad de trabajo de su gente. Entonces, el que quiere progresar se tiene que ir del país, claro. Las familias se separan. Entonces, te voy a contar una anécdota breve. Un padre se va a trabajar a Italia para mejorar la vida de sus hijos cuando sus hijos son chicos y viene una vez por año 15 días. Los hijos se acostumbran a ver a su padre 15 días, pero claro, la vida de ellos empieza a mejorar porque el dinero que viene no es el del sueldo común, sino algo que les permite mejorar su vida, su casa y todo. Los niños van creciendo, acostumbrándose a ver a papá cada 15 días hasta que se terminan casando. Van formando su familia y ellos cuentan con que papá sigue en Italia trabajando. Un buen día viene papá, está a los 15 días, están sus hijos que ya son grandes, casados, pero que también dependen de la ayuda de papá, y le preguntan, papá, ¿cuándo te vas? Porque están acostumbrados a que su padre tiene que volver a Italia. Claro, sí, para que siga hace 20 años, para que siga aportando, para que la vida de ellos siga adelante. Entonces, ese es solo un ejemplo. La cantidad de matrimonios separados, de niños que quedan viviendo con sus abuelas en las aldeas, son miles, por no decir millones. Entonces, la disgregación que ha vivido la sociedad, el desgaste que tiene el ciudadano promedio en sus nervios, en sus afectos, ha visto irse a los compañeros de clase, Chernobyl y las malas condiciones de vida aumentaron la mortandad de los hombres. Es muy común que los hombres se sequen en la flor de la vida, hombres de 40 años muriendo del corazón, totalmente consumidos. Es decir, es un país donde hay gran sufrimiento. Y todos estos años, fijémonos en Rusia, que ha ido remontando económicamente y saliendo adelante, recuperando su orgullo nacional. La pobre Ucrania han padecido mucho, han avanzado, pero a un costo que se antoja demasiado. Y el precio de eso también es abrirse a un montón de influencias que a veces pueden parecer prometedoras, pero que en nuestros países han resultado devastadoras, porque ninguno de nosotros tenemos nada que agradecer que nos hayan impuesto como si fueran de necesidad
un montón de ideologías financiadas para que nuestra población decrezca. Sí. Todas esas cosas están Sí. inventadas para que seamos menos y Menos. para que lo que tenemos le quede a otros. Así mismo. Es así de fácil. Así Esa mismo. situación, imagínense en Ucrania, que ya de por sí pierde población, porque no alcanzan a reponer los que nacen a los que mueren. Así mismo. Imagínense la tragedia de que entre el veneno de una ideología asesina y disolvente bajo especie de libertad y esas cosas. ¿Sabes? En el año 17, cuando estuve la última vez en Ucrania, estaba de moda decir que tener valores como, por ejemplo, la prolijidad, la puntualidad y un montón de cosas de disciplina, Claro. eran cosas típicas de la Unión Soviética. Es decir, eran cosas que había que dejar a un costado. Sí, en no. mi país se decía lo mismo, que ser una persona de derecha, que hace las cosas bien, que cumple todo, era algo típico de las personas del proceso militar. Entonces, en un país se lo revolean a los militares, Sí. en otro país se lo revolean a los Sí. soviéticos. Pero a mí me da la sensación de que la mentira, por más que tenga formas diferentes, en el fondo es la misma y sale de las mismas mentes. Los famosos think tanks, Sí. las usinas de pensamiento, que van llenando la sociedad de pensamientos tóxicos y autodestructivos. Padre, Y nos si quedan no, nada más que... Sí, diga. sí, Sí. una cosa, y Sí. si no les dejo una pregunta, mirando Ucrania, una de las cosas que podemos aprender es que los hermanos seamos unidos. Así Y les mismo. voy a hacer una pregunta, si ponen una mano en el corazón, ¿cada uno de ustedes se siente orgulloso de la cultura a la que pertenece? Claro. Y si no se siente orgulloso, pregúntese por qué. Claro, así mismo. Padre, nos quedan apenas minuto y medio, así que ya que usted habló de la Iglesia Cristiana de Oriente, veo que frente a su pecho durante toda esta conversación, tiene la fotografía o tiene un icono de la Virgen. ¿Podría explicarle entonces a nuestros amigos ¿Cómo qué no? icono es? Este pequeño ícono, ¿sí? Es de la Madre de Dios de Pochayev. Pochayev es un santuario que está en Ucrania occidental y es uno de los lugares más maravillosos que he estado en mi vida, lugar donde la Madre de Dios dejó una huella en la piedra en la cual mana agua y sobre la cual se ha construido una inmensa iglesia. Ese santuario está encima de un cerro y es un lugar donde se experimenta la presencia de la Madre de Dios, a quien encomendamos también la unión de nuestro continente, de nuestros hermanos, y la paz de nuestras tierras, y a la cual también encomendamos la tierra ucraniana y el corazón de todos aquellos que necesitan paz, sean Padre, ucranios, sean rusos. ¿se sabe alguna oración a la Virgen de nuestro rito oriental para entonces cerrar nuestro programa? Yo sé que ¿El nuestras eslavo? oraciones son muy largas. No, pero, esta no. Esta no, pero ¿puedes querer que la diga en eslavo eclesiástico, nuestro idioma sagrado? bueno, muy bien. Aunque no van a entender, pero es Bueno, precioso escucharlo. bueno, entonces les voy a rezar un canto que dice: más honorable que los querubines y más gloriosa sin Que par lo que los sepas. serafines, sin corrupción a Dios verbo diste a luz, verdadera Madre de Dios, te engrandecemos. Eso se lo cantamos a la Madre de Dios, a la Virgen. Así mismo. Чеснейшою Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога слова рощую, сущую Богородицу, Тя величаем, Тя величаем, Тя
Величаем. Slava Isusu Christu. Slava Naviki. Que Dios bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, y que sigamos unidos en el Espíritu Santo y en la común cultura y idioma que Dios nos ha regalado. Y a nuestros amigos que nos escuchan por la radio, muchas bendiciones. Recen por la paz en Ucrania y en el mundo entero. Será entonces hasta el domingo que viene. Dios los bendiga. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.